A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Último viernes de septiembre ya. Último viernes de septiembre, y hoy vamos a hablar justamente de temas que tienen que ver, pero de manera intensa, con fines del conocimiento. Nos está acompañando una vez más el doctor Alejandro Parra, doctor en psicología, director del Instituto de Psicología Paranormal, parapsicólogo también. Bueno, buenas noches ante todo, Alejandro, en este último viernes de septiembre ya. Fantástico, muy buenas noches, es un placer nuevamente estar aquí contigo. ¿Qué reflexiones te provoca así cuando uno dice último viernes de septiembre, ya nos queda octubre, noviembre y diciembre, se terminó el año? Uh-huh. ¿Qué te surge de eso? ¿Otro ciclo más? ¿Quedan 3 meses? Otro año más de esta Argentina caótica. Pero el caos tiene sus atractivos. Bueno, también el abismo tiene sus atractivos. Hay que tener cuidado. Tal cual. Tremendo. Estaba viendo en el último número de la revista Más Allá, una revista española muy prestigiosa en estos temas de confines del conocimiento, hay un artículo tuyo que me llamó mucho la atención, me pareció, además de original, interesante para esclarecer sobre estas cosas que tienen que ver con los confines del conocimiento. ¿Por qué no le contás a nuestra audiencia qué publicaste en ese artículo, que además ya conozco que es parte de un libro? Correcto. Bueno, adelante. Bueno, básicamente yo vengo colaborando con Revista Más Allá ya hace unos cuantos años. Ahora ya la revista no tiene digamos, la fuerza que tuvo en su momento, pero todavía continúa exitosamente y la editorial tomó la decisión de introducir algunos de los capítulos de ese libro. El libro se titula Mediums, Introducción a la Diversidad de la Experiencia Espiritual. Básicamente el artículo a que haces referencia tiene que ver con una entrevista que hice a una medium española que se llama Lola Maeso, una ex bailarina del conjunto estable del Ballet Nacional de España. Ella, a partir del fenómeno pandémico, como todo el mundo, se recluyó en su casa y comenzó a hacer una serie de actividades relacionadas con prácticas mediúmnicas en particular. Una de ellas, de la que es una rama o un segmento muy singular, tiene que ver con lo que se conoce como mediumnidad animal. Antiguamente, o hasta hace un tiempo también, se la conoce como comunicación interespecies, y que tiene que ver con la habilidad de algunas personas de, según ellos, establecer un contacto espiritual con una mascota fallecida. Fallecida. Claro, exacto. Sí, en principio uno esto a veces lo puede tomar a broma o lo puede pensar como algo disparatado, lo puede pensar... Hay varios ángulos de lo cual pensarlo, naturalmente. Por supuesto, quienes estamos en este tema somos tolerantes a muchos discursos, ¿no? Algunos de los cuales pueden hasta resultar charlatanescos, delirantes, o por el contrario, uno puede llegar a pensar, dependiendo naturalmente quién lo dice, cómo lo dice, en qué contexto, que merece o que vale la pena tomarlos seriamente en consideración, sobre todo por el hecho de que quien ha perdido un ser querido, vamos a poner desde un hijo hasta un primo lejano, lo que sea que involucra el valor de la pérdida de una persona cercana, naturalmente, particularmente mamá, papá, un hermano, un amigo íntimo y así, la experiencia del duelo dispara muchas ideas, muchos sistemas de creencia, muchos rituales, muchas prácticas, ¿no? Todos quienes, todos hemos pasado por una situación de duelo, más allá del dolor que naturalmente implica ese momento, que se extiende en el tiempo y que genera, sobre todo en algunas personas,
a veces dispara creencias o conductas que están correlacionadas con la situación de duelo. De hecho, en los últimos años, un aspecto que tiene que ver con la terapia del duelo y con el trabajo a personas que han perdido seres queridos y así, el fenómeno de la mediumnidad laica o mediumnidad secular es un contingente muy singular que involucra la oferta de un servicio de comunicación espiritual con alguien que ha fallecido. Algo que, por otra parte, el espiritismo kardecista y otras corrientes espiritualistas en general no, si bien han utilizado este disparador como un modo de continuar una tradición en la práctica del espiritismo, y es una demanda pública en términos generales, los espiritistas se han retraído, ¿no? Han considerado el tema como un tabú, y por muchas causas, pero que no vamos a mencionar ahora. La cuestión es que esta demanda ha sido tomada por un colectivo de personas, en general en forma muy particular, algunos de los cuales han tenido repercusión mediática, sobre todo en los Estados Unidos. Hay nombres muy conocidos. El primero de ellos, posiblemente el más mediático, es James Van Praagh, que es un medium americano, pero ahora está, bueno, sobre todo en Netflix y en otros medios, Henry Chiller o Teresa Caputo, o una cantidad de otros mediums mediáticos, o sea, figuras que han trascendido sobre todo en los medios de televisión y también en radio. Ahora, concretamente estos medios mediáticos, sí. ¿Qué es lo que ofrecen? Porque como te estoy escuchando, da la impresión que lo que ofrecen es que yo voy y le digo, ¿me podría comunicar con el espíritu de mi tío abuelo? Y me comunica. El medio mediático y este estilo de mediumnidad secular es muy típicamente americano. Punto número 1. Ajá. Se ha desarrollado en los Estados Unidos ya desde hace varios años, mucho más antiguo. Aquí en la Argentina está un poco instalado también, en España, en otros países. Recuerdo, por ejemplo, las visitas que Marilyn Rosner, una medium canadiense, hacía en España, organizando congresos y eventos, y era muy popular, y prácticamente todo el evento se movía en torno a ella, y así. Yo no la conocí personalmente, pero en términos generales, esa modalidad de mediumnidad es un estilo, digamos, bastante interesante y que genera mucha expectativa, pero también, por otra parte, mucha especulación. Porque, por supuesto, esta cosa de tener el celular que te permite, el celular espiritual que te permite conectarte con solamente abonar una tarifa o, digamos, negociar de alguna forma, ¿no? Esa comunicación con el medium difiere mucho con el estilo de práctica que los espiritistas en general, porque un punto importante es entender que la mediumnidad no es patrimonio del espiritismo. La mediumnidad es una experiencia humana, espiritual, por supuesto, religiosa espiritual, que está instalada en todas las culturas, ha sido vista en todas las épocas. Serán otros nombres, pero está, claro. Sí, una forma de neomediumnidad moderna ya desde hace unas cuantas décadas es la canalización, por ejemplo. Ajá, sí. Que en el universo en el que vos participás, que es la temática ufológica, todo el movimiento de contactados y toda esta rama, ¿no? Está muy involucrada en esta idea de que los seres extraterrestres o que alguna entidad astargerán o tal o cual se comunica con un canalizador y que transmite un mensaje a través de él, ¿no? Claro, ahí te interrumpo para decir lo siguiente, este tema de canalizadores, contactados, es verdad, conozco bastante. Yo, el comentario que he hecho siempre es que lo que me llama la atención es que todo contactado, todo canalizado, dice, el extraterrestre me ha transmitido que tenemos que ser buenos, que no hay que mentirse, que la sociedad... Ahora, ningún contactado, ningún canalizado me ha traído una fórmula nueva, una tecnología. Entonces, ahí es donde, más que la duda en mi caso, yo digo, no, acá la explicación es otra, es una explicación psicológica. Esta persona, por alguna necesidad de él, requiere de decirnos que una serie de cosas que él está pensando y sintiendo, y entonces nadie lo escucharía, las atribuye a un extraterrestre y entonces algunos le prestan atención, porque de lo contrario, insisto,
tendrían que darnos algo que sea mucho más que un curso de moral y buenas costumbres. Exacto. Pero eso no aparece. En ningún medio no aparece eso. En los medios tampoco. En absoluto, no. En general lo que sí aparece, por ejemplo, es un mensaje retórico, sí, lírico, si se quiere, muy romántico, claro, desde ya. Romántico no en un sentido erótico, sexual, sino romántico en un sentido de, digamos, la singularidad del universo, cómo uno puede entrar en armonía con el universo, que está muy conectado con el movimiento Nueva Era, está muy conectado con sí, toda la ecología. De hecho, hay mediums ecológicos, ¿no? O sea, mediums que se contactan con la Gaia de la Tierra, ¿no? O sea, lo que es interesante en el fenómeno mediúmnico, lo que a mí me interesa particularmente, sí, es, en primer lugar, su discurso, sus actores, ¿no? Las figuras que representan. Por supuesto, yo comparto tu escepticismo, sobre todo porque venimos, vos y yo, de un discurso más psicologizado de la mediumnidad. El punto es que no es el único. El punto es que el discurso de la mediumnidad tiene una serie de cualidades, de atributos, de características que son culturalmente relevantes. Por ejemplo, es difícil que alguien pensara en un chamán como un medium. Sin embargo, hasta donde sabemos, el chamanismo es la primera religión de la humanidad. Y además, ciertas formas de chamanismo son representativas de una forma de mediumnidad. Lo que pasa es que cuando pensamos en el medium, pensamos en una mujer de cierta edad que se toma de las manos en torno a una mesa, entra en trance, pone sus ojos en blanco. Esa es la imagen popular, sí, ¿no? Pero es la imagen popular occidental. Esa claro, es bien occidental, bien nuestra y europea, ¿no es cierto? Claro, eurocéntrica, blanca, como quieras llamarlo, ¿no? Lo del chamán es tal como vos lo decís, porque el chamán aquí en los pueblos precolombinos andinos, el amauta. Claro. No nos dirán que se comunica con los espíritus de los muertos, pero se comunica con los espíritus de las divinidades. Es lo mismo. Exacto. No sé hasta qué punto no es todavía más delicado, porque no está hablando de gente que estuvo en este plano, sino me comunico con las divinidades. Claro. Perdón, me equivoqué. No es que no es lo mismo. A ver. En realidad, mi perspectiva al examinar, después de haber entrevistado a docenas de médicos y así, la perspectiva que a mí más me interesa no es la fuente de comunicación. Porque si nos ponemos a discutir la fuente de comunicación, estamos hasta el año que viene discutiendo y peleándonos. No, el problema no es la fuente de comunicación, el problema es el comunicador. Ajá. El comunicador como agente que utiliza un ritual psicológico y un ritual religioso, utiliza otros con quienes interactúa, o sea, no hay medium si no hay un agente vivo a quien comunicar ese mensaje. Claro, un consultante. Un consultante. Exacto. O alguien que representa esa figura, que puede ser un rey, un guerrero, pensándolo en la antigüedad, o cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, en realidad lo que encarna el medium es la figura que tiene el don, poder, habilidad, talento, condición, de establecer esa forma de comunicación con una fuente de conocimiento que está más allá del alcance del resto de los mortales, ¿no? Entonces, digamos, ese medium que, o ese chamán, o esa pitonisa, o ese sacerdote, o ese druida, y así podemos seguir en cada cultura, cada nombre que le han dado, encarna justamente esa figura a través de la cual intermedia entre el mundo de los vivos y de los muertos. Por eso, entre otras cosas, la palabra medium nunca ha sido traducida a ningún idioma. O sea, quien la creó, no se sabe quién exactamente, pero surgió en los Estados Unidos. La palabra medium es un latinismo que, si uno la utiliza en cualquier cultura, prácticamente se entiende a quién nos referimos. No ha sido traducido como un intermediario, alguien que está en el medio. Exacto. Por eso es un medium, está en el medio, entre el uno y el otro. Esa es la virtud que tiene el término, que al no ser traducido, digamos, en ningún idioma, uno puede claramente entender a qué nos referimos con qué, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa del programa. Seguimos dialogando aquí con el doctor Alejandro Parra sobre mediumnidad. Hemos hablado de espiritualidad. Ahora vamos a ver si definimos qué es lo espiritual también, para no confundirlo con lo religioso. Pausa. Atrévete a vivir en plenitud.
el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Continuamos. Varias veces mencionaste el campo de lo espiritual. Hay personas que cuando uno dice lo espiritual rápidamente lo asocian con lo religioso. Entiendo que estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Podrías definir desde tus estudios, tus investigaciones, qué es lo espiritual, Alejandro Parra? Bueno, en principio no hay una definición unívoca. O sea, no tenemos... Hay definiciones consensuadas, ¿no? Y en general, por suerte, digamos, en los últimos años ha habido un cambio en lo académico, ya está claramente distinguido una cosa de la otra. En términos de lo más divulgativo popular, la confusión todavía persiste. Sin embargo, el punto es que la espiritualidad involucra una forma de pensar el mundo en términos de una dualidad entre la existencia de un universo inteligente inobservable, o sea, una forma de conexión, si se quiere. Depende qué entendemos por espiritualidad en términos prácticos o en términos... Por eso digo que hay que definir de qué hablamos. De qué hablamos, claro, porque espiritualidad puede ser, no sé, una modesta anciana ama de casa que va a la iglesia y ora, y seguramente alguien más de uno va a pensar que eso es espiritualidad, o un sacerdote cuando bendice un cáliz, o una misa es un acto espiritual. Y yo voy a pensar que todo eso es religiosidad, pero no es espiritualidad. Es decir, lo que tiene que ver con la ceremonia, con el ritual, eso hace a cada uno de religión o culto, mientras que lo espiritual tiene que ver con algo, según la manera en que lo analizo, con algo donde yo individualmente encuentro alguna forma de comunicación o de entender la gran arquitectura universal. Pero es un diálogo íntimo. De la otra manera, culto o religión ya no es lo que yo íntimamente hago, sino que sigo las enseñanzas, los rituales, las ceremonias que me indica esta religión o este culto. Pero espiritual tiene que ver con algo que me permita a mí, vamos a ser más precisos, entender cuál es mi rol y función en el universo. Qué tornillo, qué tuerca soy yo en la gran arquitectura universal. Y te digo más, tengo la certeza de que prácticamente eso que Sigmund Freud llamó el malestar en la cultura, y que cada vez lo vemos más nítido, la frustración, la angustia, las actitudes depresivas, etcétera, la frustración tiene que ver con no poder amplificarse mentalmente para dejar de ser una cosita chiquita y pasar a ser una parte armónica de la gran arquitectura universal. Pero para eso tienes que hacer un desarrollo espiritual personal. Sí, eso es cierto por un lado, pero sigue siendo una definición de Antonio Las Heras. Claro, por eso dije. El problema es cómo consensuamos una definición que nos sirva a todos, y el problema es que no hay consenso. El sacerdote jesuita Enrique Novillo Paulí, parapsicólogo también, nos decía algo. Cuando le preguntábamos, bueno, ¿qué es la parapsicología? Entonces nos decía, bueno, la parapsicología es una disciplina humanística o ciencia humanística que tiene como objeto general de estudio al ser humano, pero como objeto específico lo espiritual. Y para él, los parapsicólogos, lo que estábamos estudiando era lo espiritual. ¿Y por qué? Porque él decía, busquen el diccionario de la Real Academia Española.
va a ver que cuando se refiere a lo espiritual, dice que es algo que prescinde del tiempo, de la distancia, de la materia. Bueno, las investigaciones en laboratorio de parapsicología han demostrado que el factor parapsicológico prescinde del tiempo, la distancia y la materia. Lo que los parapsicólogos estudiamos es la existencia del aspecto espiritual en el ser humano, del espíritu, y va más concreto él. Interesante. No, desde ya, claro. Yo solamente encuentro un pequeño problema. Adelante, desarrolle, que por eso estamos aquí. Que Novillo Pauli era sacerdote. Jesuita. Sacerdote jesuita. Y entonces, bueno, esa ya es una definición, a mi gusto, un poco clerical, pero bueno, está bien, no nos vamos a oponer. De hecho, Rain, que venía de una familia metodista, sí, también planteaba el hecho de que sí tenía un componente espiritual, pero no utilizaba el término espiritual, utilizaba una expresión, sobre todo más negativa, que era que sí es un no físico, ¿no? Claro, claro. Es un inobservable. Claro. ¿No? A mí me gusta utilizar más ese término. Es un inobservable, es como el inconsciente. Un neurocirujano no puede abrir un cerebro y encontrarlo. No está. Es un constructo. Exacto. Entonces, bueno, ahora el problema que es inobservable parece que tiene influencia sobre el mundo físico. Y ahí viene el problema, ¿no? Sobre todo el problema cuerpo-mente, el problema dualista, el problema de, digamos, cómo eso, el orden de lo no tangible, de repente se materializa en el mundo, ¿no? Es como pensar cómo se origina una enfermedad psicosomática, ¿no? Un perrito no tiene una enfermedad psicosomática, sí puede expresar estrés, sí puede sentir ansiedad, etcétera, pero, digamos, no desarrolla una patología a partir de su sistema de creencias o pensamientos. Nosotros sí. Entonces, vaya que sí. Bueno, nada menos. Sí. Y ahora, volviendo al tema de la espiritualidad, sí. El problema de la espiritualidad es que la definición de espiritualidad a menudo se termina confundiendo con el concepto de religiosidad. Claro, por eso quiero que lo desarrollemos. Porque se piensa que quien es espiritual es religioso, y eso en realidad es falso. Claro. Ahora, también se ha construido la definición, sobre todo una definición que a veces tiene una bajada de línea religiosa, de que la práctica religiosa no puede ser independiente de la espiritualidad. Ajá. O sea que religiosidad y espiritualidad son, por decirlo de algún modo, dos caras de la misma moneda. Otros pueden pensar que religiosidad y espiritualidad son dos caminos que corren por la misma vía y que por momentos en la vida de las personas hay una... Prevalece una. Prevalece, exacto, claro, una espiritualidad y por otros momentos prevalece una religiosidad. Sin embargo, la religiosidad en rigor se define como el conjunto de prácticas, dogmas, efemérides, observancias, ¿no? Y una serie de prácticas que están ligadas a la idea de que si el individuo cumple con esa observancia, entonces está más conectado con la obediencia divina o con su sistema de creencias o con lo que sus profetas o líderes religiosos esperan que él cumpla, ¿no? Es un cumplimiento continuo de esa serie de prácticas. Por supuesto, la idea de la espiritualidad es totalmente opuesta. Incluso hay muchas personas que no son religiosas, y ahí viene el problema, y sin embargo sí son espirituales. Esta es una definición que hasta el propio Papa Francisco se ha rendido ante la evidencia, obviamente no sin influencia de toda la discusión filosófica moderna, que tiene que ver con esta idea de que muchas personas que son ateas, entrecomilladamente buenas personas, altruistas, empáticas y toda una serie de atributos más psicológicos que religiosos, sin embargo están posiblemente más cerca de la mirada de Dios que un líder religioso con toda su investidura y con todo su estudio y con toda su condición. Lo cual, esa definición es controvertida, porque en todo caso despoja al religioso de cierta espiritualidad, ¿no? Y lo aproxima más a una idea, entrecomilladamente, hipócrita, sin serlo necesariamente, pero que la observancia religiosa tiene que venir acompañada por una labor, la caridad. Una idea dogmática. Claro, la caridad o los valores. Exacto, claro. Estaba recordando, yo he hablado con licenciados en física de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, avanzados en el tema de la física cuántica, y te garantizo que declaradamente ateos pueden firmarlo ante un escribano, soy ateo. Y sin embargo, cuando yo les hago la pregunta de, bueno, pero antes del Big Bang, ¿cómo surgió eso y demás? No les tiembla el pulso en decirme, no, eso es una cuestión metafísica. Claro. Metafísica, más allá de lo físico. Ahí hay algo
que nos supera a nosotros como humanos. Y te lo está diciendo una persona que dice, yo soy ateo y además lo mío es la física, tal como se enseña en la universidad, los números, las matemáticas, las ecuaciones, no me hable de Dios, no me hable de religión, pero hay algo más allá de lo físico, metafísico, que ha originado esto. Yo entiendo que la espiritualidad es la búsqueda de eso. No de si estoy más cerca o más lejos de Dios, porque eso lo han dicho los distintos cultos, distintas religiones. O sea, seres humanos se pusieron de acuerdo en si hacemos esto, si hacemos aquello. En el cristianismo mismo, unas cosas son las que dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y otra cosa es la que dicen los evangélicos. Hay aspectos que son diametralmente opuestos. Bueno, porque es el dogma. Pero la espiritualidad, insisto, es otra cosa. No es seguir una creencia. Al contrario, seguir una creencia no es espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con algo íntimo que para mí estaba bien reflejado. Yo te escuchaba recién, Alejandro, y digo, claro, parte de lo que vos estás diciendo tiene que ver con aquellos que se iban al desierto, se quedaban en la cueva, se aislaban, para poder, y ahí no hay dogma ni nada, ahí hay una decisión de esta manera me aíslo de todas las necesidades psicosociales, socioculturales, civilizatorias, demás, y yo voy a hacer ese encuentro con lo trascendente. ¿Cómo te suena? Bueno, esa es una forma de practicar la espiritualidad. Sobre todo en los primeros cristianos era muy común, en el primer siglo del cristianismo, el anacoreta, aquel que se aislaba del mundo, o que se flagelaba en la flagelación, etcétera, porque imitaba un poco el modo, digamos, es duro decirlo, ¿no? Pero esa idea de sadismo contra el propio cuerpo, que es un poco el sacrificio de Jesús, ¿no? Y todo lo que involucró el dolor, la experiencia dolorosa como un modo de acercamiento a Dios. Es un tema controvertido. Lo que pasa es que esa visión de la espiritualidad difiere con muchas ideas o creencias en torno a quién es más o menos espiritual. De hecho, cuando hace algunos años yo hice mucho trabajo sobre psicología de la religión y colaboré para varias revistas que pidieron artículos y así, sobre todo investigación empírica. Entre otras cosas, por eso estás aquí, para que nos expliques tus estudios, para eso estás acá. Pero sí, y sobre todo trabajando con una mirada más psicométrica, la cuestión del concepto de trascendentalidad. Ajá. ¿Qué es lo que cada uno piensa respecto a la idea de trascender? ¿No? Claro. En general en la sociedad, cuando vos preguntás a una persona qué hay después de la muerte, mucha gente te dice nada, nos esperan los gusanos y punto, y yo respeto, por supuesto. No lo comparto, pero yo respeto ese punto de vista. Para muchas personas la trascendencia son los hijos, son dejar un libro, son para un arquitecto es haber construido sus obras, en fin. O sea, las ideas de trascendencia tienen que ver sobre todo con factores lo que se llama el concepto, digamos, el modelo intrínseco, ¿no? Fíjate que eso está inscripto hasta en la poética, porque cada vez que hablamos de esto me vienen a la mente 2 versos del refranero español que dice: velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Te está diciendo eso, la trascendencia. O sea, vivir de una manera que, como vos dijiste, sean los hijos, sea el edificio, sea el libro, pero que algo quede, velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Exacto. Ahora, sin embargo, si uno ve el lado opuesto de ese modelo, dentro de los matices, el lado opuesto está un poco presente en la espiritualidad del movimiento de la nueva era. Ajá. En la New Age uno ve a una espiritualidad por momentos práctica, en el sentido de vamos a meditar, vamos a orar, vamos a hacer yoga, vamos a practicar naturismo, vamos a realizar algún trabajo en relación con cultivar nuestro propio bienestar espiritual. Entonces el concepto de bienestar espiritual, vos ves que claramente difiere de la idea de espiritualidad de los primeros cristianos que se sacrificaban y se flagelaban. Porque vivimos en una sociedad, por supuesto, mucho más hedonista, mucho más puesto el eje
no digo en el narcisismo, pero sí en una mirada de que no es importante la comunidad que trascienda espiritualmente, sino yo quiero trascender espiritualmente. Hay una idea de colmena, ¿no? En las religiones, en donde cada uno de los miembros de la religión ayudan a un bien común. En cambio, en la nueva era, por el contrario, yo me quiero salvar a mi modo de la rueda kármica, quiero llegar al cielo, quiero conectarme con Dios, quiero conectarme con el cosmos, aunque no sea Dios, o quiero tener alguna experiencia, quizá más, si se quiere, adrenalínica, con el cual yo conectarme emocionalmente, en términos de placer y bienestar. Bien vivencial. Bien vivencial para, digamos, ir dentro de ese hilo de espiritualidad. Entonces hay que ser cauto porque para otros grupos de personas, creciente de hecho, no es minoritario, la espiritualidad está conectada con la manera en que yo me comporto, me desarrollo, evoluciono, entre comillas, o trato de alcanzar ese bienestar espiritual, digamos, conectado con esa energía cósmica y todo lo demás. Y te cierro con este datito curioso. Hace algunos años, Fortunato Malimachi, Verónica Jiménez Belibó, gente que está conectada con el mundo de la sociología de la religión, hicieron en el 2008 una encuesta sobre creencias de los argentinos. Que no, si uno la compara con creencias en otros países de la región, incluso en otros países, no difiere demasiado. Pero hay un dato que a mí me llamó la atención, que cada vez que hay un simposio me encanta participar de esos debates y así, que tiene que ver con en lo que creemos. Por supuesto, ya desde la lógica, somos predominantemente cristianos, somos predominantemente, digamos, europeos blancos, etcétera. Pero hay un dato relevante en el carácter de la encuesta que tiene que ver con lo que creemos y que por supuesto hay un porcentaje de descreimiento, pero lo más sorprendente es el hecho de que, aunque sí hay creencia en Dios, creencia en Jesús y luego otras creencias, incluyendo a la Virgen María, hasta llegar a San la Muerte y otras, San Cayetano y otras creencias más populares y así, en el año 2018 se hizo una segunda encuesta para ver cómo había variado. Exacto. Ahora, lo más sorprendente, lo que no se pueden explicar y continuamos debatiendo, es el hecho de que después de creer en Dios, la segunda creencia, al menos en los argentinos, más predominantes de una población, pongamos, de una muestra de 14.000 casos, es la energía. La energía. Yo creo en la energía. Ahora, vamos a ver esto merece un análisis de varias horas, pero vamos a sintetizarlo. Yo lo que les preguntaba es, ¿cómo puede ser que hasta hace algunos años la idea que predominaba era Dios, Jesús, la Virgen y todo lo demás, los ateos eran un pequeño segmento perdido? ¿Cómo puede ser que la energía haya ganado? Bueno, una de las hipótesis... Deténete. Sí. Presten atención, prepárense para escuchar esta respuesta que va a dar Alejandro Parra y antes hacemos otra pausa rumbo a medianoche en punto. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y aquí continuamos con el doctor Alejandro Parra, algo interesantísimo para quienes recién se unen acá al programa. Estamos hablando de una encuesta realizada en la Argentina, una encuesta realizada con todo lo que la metodología y la investigación científica pide, sociológica, y donde lo que se ha determinado es que, es de 2018 la encuesta, aparece en segundo lugar de en qué cree usted, un término muy amplio, dicho sea de paso, energía. Lo que mayor parte de la gente habla de Dios y luego una segunda, energía. Cosa que antes no estaba en las encuestas. ¿Cómo se explica esto, Alejandro, vos que lo tenés estudiado? Y es complicado. Bueno, adelante. Porque la idea... energía. Energía, claro. O sea, vos salís a la calle y de repente la gente te pregunta, ¿cree en Dios? No. Uh-huh. Bien, ¿en qué cree?
¿Cree que hay un orden? Sí, hay un orden, como vos bien dijiste, el arquitecto del universo, bien masónica esa idea. Exacto. El gran arquitecto del universo es la forma en que los masones llaman a algo que no tiene por qué tener ninguna religión, pero que es el orden universal, el cosmos. Exacto. O sea, en realidad hay un proceso de desreligiosidad en general, no es Argentina, es prácticamente el resto del mundo, hay una declinación de la práctica religiosa, a diferencia de las ideas en general de que no, la gente es más espiritual, es más religiosa. No, al contrario, la gente se retrae más a la religión, de la religión, y comienzan a desarrollar sistemas de creencia que están, sobre todo, en general más conectados con ideas que vienen foráneas, por decir, que pueden provenir de Oriente o que pueden provenir de otros sistemas de creencia, incluso filosóficos, en donde básicamente el concepto de energía, que es un concepto complejo sobre todo porque lo venimos arrastrando desde más o menos la revolución de Einstein hasta el día de hoy, que tiene que ver con la idea de que hay un sustrato de inteligencia, de alguna manera, invisible, etcétera, etcétera, pero que en términos generales la influencia de este concepto no viene de otro lugar que no es la nueva era. O sea, de alguna manera... Yo te iba a preguntar eso, si esto no viene de la nueva era. Claro, el concepto de energía es un concepto que generó el esoterismo, de alguna manera, de la nueva era, que es posiblemente uno de los pocos conceptos de este sistema de creencia, obviamente mucho más reducido desde el punto de vista poblacional, que se inoculó, que se infiltró de alguna manera en los propios sistemas religiosos de las personas, de modo tal que, digamos, hablar de una energía, sobre todo en una población predominantemente autodenominada católica o autoidentificada con el catolicismo, posiblemente bautizada, que haya tomado la comunión, etcétera, incluso en la comunidad judía, en términos generales, y quizá en alguna medida algunos protestantes, pero que sin embargo predomina entre personas que, digamos, no son religiosas en términos de la observancia del culto específicamente, o sea, que no van a misa, no van a comulgar, no se confiesan, etcétera, etcétera, en el caso del católico, pero ni van a las sinagogas, católico, pero se dicen en algún punto, bueno, creo en Dios, o creo, mejor dicho, Dios no. Supongamos que, por ejemplo, una persona literalmente se haya peleado con Dios. Por ejemplo, una mamá que perdió un hijo, una persona que no encuentra trabajo y que reza todos los días y que la frustración lo lleva a, digamos, hacerse cada vez antiteísta, ¿no? O sea, uno tiene que considerar todas esas vertientes en el movimiento del sistema de creencias que implica el ser religioso. Porque el problema que todos estos sociólogos han descubierto es que no hay categorías firmes para definir quién es religioso. Ya no podemos decir tal porcentaje católico, tal porcentaje protestante, tal... Aparte, fíjate la palabra protestante, el que protesta. Claro. ¿Protesta contra quién? Entonces, eso es una categoría inválida. La propia categoría ateísmo es una categorización compleja, porque antiguamente anarquistas, terroristas, se autodenominaban ateos en su sistema de creencia. Entonces el ateísmo está asociado con agresión, anticlericalismo, etcétera. Pero el ateo puede ser una persona de lo más pacífica del mundo que sin embargo no cree en Dios. Otros podrían decir, no, yo creo que hay un orden en el universo, pero ese orden no lo puedo entender y tampoco me como la idea de las religiones. Claro, porque es interesante esto que señalaste, porque está la persona que te dice, esto me ha pasado con estos físicos que yo conversaba y que sigo conversando, es interesantísimo, cuando te señalan, dicen, Antonio, alcanza con mirar una noche de cielo estrellado para que veas que hay un orden cósmico. Cosmos es orden, no hay caos. Quiere decir que hay un conjunto de leyes universales termodinámicas, bla, 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 que rigen todo esto. Exacto. Algunas las conocemos y otras no las conocemos. Exacto. Pero además te agregan, pero eso no tiene nada que ver con Dios. No es que hay un creador que, a ver qué hizo esta mañana Alejandro Parra, se portó bien, Antonio Las Heras, no se habrá enojado, entonces reparte premios, castigos, manda dogmas, tablas de la ley, etcétera. No, eso están diciendo, no, para nosotros eso no existe, eso son creaciones humanas. Que sea ateo no significa que no pueda admitir que hay un orden universal. Pero
ese orden universal no es un Dios que está guiando el universo. Uh-huh. Por otro lado, ya que llegamos hasta aquí, me interesa mucho, reflexiono mucho sobre esta idea de, voy a hablar de lo que conozco, mis padres eran católicos, yo me formé en el catolicismo, esta idea de Dios te está mirando. Uh-huh. Dios sale el cirujano después de 6 horas de estar interviniendo quirúrgicamente al enfermo y ha sido con todo éxito. Sale del quirófano y le dice a la familia: la operación ha sido un éxito, ahora vamos a terapia intensiva, pero ha sido un éxito. Y en general la gente dice: bueno, gracias a Dios. No, gracias al cirujano. Y gracias a la eficacia de todo ese equipo, el anestesista se equivoca, ha intervenido Dios. Pero si ha intervenido Dios, me quedo acá sentado. Es como los que hablan de la existencia del destino. Claro. ¿Te acuerdas? El humorismo es hasta las personas más convencidas de la existencia del destino, cuando llegan a la esquina, antes de cruzar, miran el semáforo a ver si está en verde, amarillo o rojo. Claro. Si estás convencido en el destino, cruza, de lo que te tenga que pasar, te va a pasar. Bueno, yo refiero todo esto porque, a ver qué te parece a vos, pero con el tiempo, con los siglos, cómo hemos ido poniendo al concepto de Dios en alguien que termina adueñándose de mis decisiones. Entonces salió bien, gracias a Dios, salió mal, Dios lo quiso, resignación cristiana. Pero si Dios existe, nos dio libre albedrío, nos dio pensamiento racional reflexivo, nos dio creatividad, nos dio todo esto, debe haber sido para que nos hagamos cargo de nuestra propia vida y no lo estemos molestando, me parece. Claro, lo que pasa es que eso también tiene que ver con el propio sistema de creencias y sobre todo, y como los sistemas de creencias están regulados por nuestras propias conductas, claro. Entonces, obviamente, la idea de una moral sin Dios, uh-huh, una conducta moral sin Dios, ha sido un tema francamente controvertido. Por ejemplo, muchas religiones se organizan en términos de actos de caridad con el propósito de digamos, rendir un culto al altruismo o digamos, cultivar una empatía lo suficientemente productiva como para ayudar al otro. Sin embargo, no todas las religiones piensan de la misma manera, claro, por supuesto. De modo que, digamos, cuando uno evalúa la religiosidad, yo insisto que la religiosidad y o la espiritualidad son dos grandes problemas, incluso autores más radicales que sostienen que religiosidad y espiritualidad son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Es como... Firmo eso. Son dos cosas, claro, claramente diferentes. Por eso digo, por eso retomo lo que comentamos al inicio de considerar religiosidad y espiritualidad como un debate concluido. La realidad es que no es un debate concluido. Todavía hay autores, sea religiosos y no, que construyen sus definiciones de religiosidad y espiritualidad. Y hay controversia respecto, estamos en un periodo de transición en todo caso, respecto a cuál es la definición que prima. Yo, por ejemplo, he conocido autores como Piedmont o como, en fin, ahí se me escapan, Parkman, por ejemplo, y otros autores que, bueno, plantean un poco esta idea de continuar la discusión respecto a distinguir espiritualidad y religiosidad, sobre todo en términos comportamentales, o sea, qué es lo que el individuo hace. Claro. Yo, por ejemplo, en un estudio de los muchos que hicimos en relación con, además con experiencias paranormales y otras cuestiones, por lo general suelo poner una preguntita que dice: ¿en qué medida eres espiritual? De 1 a 5. 0 nada, 5 mucho y así. Entonces, evaluando en un estilo escala Likert y así. Entonces, cuando se las tomo, sobre todo a los estudiantes o a gente de la población general, algunos preguntan: ¿pero qué es la espiritualidad? Entonces es un problema para mí, porque yo tengo que
Vos no debieras definir. Yo no debiera decirlo, pero en algún punto, para ir rápido y sacarme un poco el problema de encima, me acerco a la persona en voz baja y le digo, bueno, la espiritualidad es en qué manera estás conectado con Dios. Pero eso no es la espiritualidad, rigurosamente. Pero un poco. Y entonces ahí ponen, si la persona se considera atea, no, si realmente sigue alguna religión o practica alguna cuestión espiritual, se va a puntuar más alto. Ahora, lo interesante es que para muchos la espiritualidad no tiene que ver en sentido estricto con una forma de conectarse con lo divino, que sería en todo caso la definición más consensuada de todas, ¿no? La que más gana en el territorio de las discusiones. Sino que en realidad la espiritualidad está sobre todo conectada con aspectos más de orden existencial, como por ejemplo... Detenete. Sí. Existencial. Ahí está Leonardo diciéndome que hay que hacer una pausa. Hagamos la pausa. Y ya seguimos hacia medianoche en punto. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Alejandro Parra, te interrumpí. Ahora sí, adelante con... Claro, yo iba a comentar respecto a el problema de lo existencial, que es un problema que en realidad la propia psicología arrastra desde los tiempos de la psicología humanista, sobre todo los tiempos de Abraham Maslow. ¿Recordás la pirámide de necesidades? Sí. En la pirámide de necesidades, que ese modelo, digamos que después imprimió fuerte sobre la psicología transpersonal y así, tiene que ver con la idea de que los seres humanos vamos satisfaciendo desde las necesidades más básicas hasta las más superiores, necesidad de seguridad, necesidad de nutrición, etcétera, etcétera. Y la última de la pirámide es la necesidad espiritual. Y en este sentido, no todas las personas están, digamos, satisfechas espiritualmente, ni además lo necesitan. Pero sí, por supuesto, respirar, comer, etcétera. Por eso está puesto en la cima de la pirámide. Por eso está puesto Hay que llegar hasta ahí, no todos llegan. Además de no todos llegan, no todos tampoco tienen interés en satisfacer ese nivel. Correcto. Para muchas personas, lo espiritual está más fusionado con esta idea de la necesidad existencial, el altruismo, la empatía, el criar a los hijos, la familia. O sea, valores que tienen que ver con el orden de la necesidad axiológica, ¿no? O sea, satisfacer esas necesidades para que una vez esas necesidades satisfechas, según Maslow, la plenitud humana se alcanza cuando el individuo logra satisfacer la última de esas necesidades, que es la conexión espiritual, o sea, sentirse justamente inmerso, conectado, pleno, en esa dimensión en particular. Por eso hay que distinguir que las necesidades existenciales tienen que ver con cuestiones vinculadas con, por ejemplo, a veces lo ecológico, con el sentido de la vida, con la búsqueda de bienestar, con el saber hacia dónde uno va o de dónde viene, por eso la necesidad de personas que han sido adoptadas o individuos que han sido apropiados en tiempos de dictadura, etcétera, necesitan o tienen una necesidad de conocer su origen, exacto, y también por otra parte personas que están como continuamente proyectándose a futuro respecto a tener una idea de hacia dónde van, desde por ejemplo el funeral o el legado, la herencia, ¿no? Y todo lo que de alguna manera han construido y que eso de alguna forma no se pierda. Me quedé pensando cuando dijiste el sentido de la vida, qué tema difícil, ¿cierto? Porque es difícil vivir sin encontrar un sentido, pero en general, por lo menos en la etapa que nos toca vivir de esta civilización, qué poco tiempo que el sistema permite para decir, bueno, a ver, ¿a dónde voy? ¿Para qué voy? ¿Qué estoy haciendo? Trabajo psicológico. No solamente trabajo psicológico, trabajo terapéutico. Terapéutico, correcto. Porque hay una línea dentro de la psicología y la psicoterapia.
a la cual algunos aplican textos de filosofía, Sí. Platón, etcétera. Sí, claro. Más Platón menos Prozac, ¿no? Había Sí. un título de un libro famoso que está un poco en línea con esta cuestión, ¿no? O sea, hay personas que no vienen solamente... Por ejemplo, una inquietud vocacional. ¿Cuántas personas han perdido su vida siendo médicos, abogados exitosos y a pesar de ese éxito, sin embargo, hubieran querido ser músicos, ¿no? Sí. Artistas? Hubiera querido ser poeta, pero me dediqué a ingeniero atómico. Bueno, sí, es un tema delicado. Exacto, o sea, terapia basada en la discusión con el terapeuta de cuestiones filosóficas, metafísicas, que generan todos los niveles de angustia, malestar, crisis que vos puedas imaginar, por supuesto. Y que tiene que ver una vez más con todo lo social, lo civilizatorio, la cultura, porque me vino a la mente una alumna de control mental que tuve, señores, y que ella decía... Yo quería ser pianista. Es más, y vino a la Argentina, a Buenos Aires, a dar unos conciertos, no recuerdo qué pianista, que vivía en Francia. Y el hombre tomaba algunas clases individuales, le dio a esta mujer, que cuando la conocí ya era una señora de 50 años, y el maestro le dijo, tiene el don, va a ser una gran concertista, pero claro, aquí Buenos Aires no tiene espacio y demás, pero si va a París, yo la tomo, yo le enseño y me ocupo. Y me decía, en esa época la chica tendría 18 años, y me dice, me dijo eso el maestro, que no recuerdo el nombre, y dije, esto es mi vida, claro, para eso me vine preparando desde chica tocando. Y mis padres me dijeron, ni loca, usted se va a Francia a esa edad, se queda acá. Bueno, y después hizo una carrera universitaria, curiosamente asistente social. Digo, no ha sido casualidad. Claro. Pero alumna mía de control mental con 50 años de edad me dice, vea doctor, pero yo estoy frustrada. Me ha ido bien, tengo familia, tengo la situación económica, pero yo tenía que haber sido concertista. Me hubiera ido bien o mal, concertista. Y esa frustración queda ahí. Uh-huh. Sí, es un tema. No solamente se reduce a la vocación, sino también tiene que ver con el altruismo, tiene que ver, por ejemplo, los que son militantes de movimientos de activismo social o activismo animal, ¿no? Proteccionismo, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con una serie de prácticas que ahora, afortunadamente, la ecología y así, que tiene que ver justamente con estos problemas, ¿no? Sin llegar a los extremismos de atacar a los que consumen carne, ¿no? Como son los extremistas veganos y cosas por el estilo. Bueno, ¿no? Todo fanatismo genera supuesto. situaciones desagradables. Por supuesto. Pero bueno, nada, simplemente como tema da mucho más para hablar, pero en términos generales el gran problema de distinguir la espiritualidad y la religiosidad estamos en este momento en una etapa, ya desde hace varias décadas, de construcción, ¿no? De determinar, porque quien construye esa definición a veces proviene del mundo religioso y otras veces proviene del mundo no religioso o incluso ateo, ¿no? Hemos llegado a medianoche en punto prácticamente. Alejandro Parra, gracias por estar otra vez aquí en Confines del Conocimiento. Ya volverás, eso seguro, salvo que digas que no, ya volverás, porque siempre nos quedan muchos temas para tratar. Nosotros regresamos viernes que viene 23 horas aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo, buen fin de semana, luminoso abrazo para todos y cada uno. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.